Hola, las figuras retóricas nos rodean a todos. Están en todos lados, en las series, en las películas, en los libros, en las canciones. Las figuras retóricas son parte de nosotros, porque nosotros somos la retórica. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy veremos algunas figuras retóricas para embellecer nuestro discurso. Y también veremos el poder del lenguaje corporal. Les va a sorprender. Comencemos. ¿Qué es la paranomasia? Es una figura retórica que consiste en emplear palabras con sonidos similares, pero de distinto significado. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. El erizo se eriza, se riza de risa. Puede ser comer, rezar, amar. Comer, rezar, amar. Consiste en emplear palabras con sonidos similares pero de distinto significado. Esa es la paronomasia. La figura retórica de la atenuación. Es una figura retórica que consiste en afirmar algo negando lo contrario. ¿Sabes qué? No me parece mala tu idea. ¿Qué quiere decir? Es una buena idea. No es muy inteligente por tu parte. ¿Qué quiero decir? Es poco inteligente. No fue poco lo que hablaron. Hablaron bastante. Consiste en afirmar mientras negas lo contrario. Consisten en afirmar algo negando lo contrario. No creo que sea muy inteligente. A continuación, tenemos esta increíble figura retórica que consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero pueden estar encerrando una verdad oculta. Quien bien te quiere, te hará llorar. Son dos ideas opuestas que resultan contradictorias, porque si tú quieres a una persona, no la deberías hacer llorar. Por eso es la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Resulta contradictorio, ¿cierto? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Una persona que quiere paz no quiere la guerra. Son dos ideas opuestas que resultan contradictorias y que buscan transmitir un mensaje superior. La famosa frase, solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Prohibido? Prohibir. Todas son ideas opuestas que resultan contradictorias y que transmiten un mensaje. Ahora hablemos del lenguaje corporal. ¿Qué significa caminar erguido? Confianza, seguridad en sí mismo. Caminar erguido deberías aplicarlo al momento de hablar en público.
para transmitir seguridad y contundencia en tus palabras. Jugar con el cabello. ¿Qué significa? Falta de confianza en sí mismo e inseguridad. Una persona que juega con su cabello podría significar falta de confianza en sí mismo e inseguridad. Pero repito, puede ser un hábito, puede ser que la persona tiene el hábito de tocarse el cabello. Muchas mujeres tienen un hábito de tocarse el cabello. ¿Por qué no te deberías tocar el cabello en público? Por razones evidentes. No presentas una buena imagen si estás hablando en público y te estás tocando el cabello. Así de sencillo. Así que si te tocas el cabello con regularidad al hablar en público, evítalo. Cambia el hábito. Ocupa tus manos en otras expresiones, en otros movimientos, pero no te toques el cabello, porque puede comunicar falta de confianza, puede comunicar inseguridad, miedo. Así que no te toques el cabello al hablar en público. Y si es por falta de confianza, debes trabajar en tu autoestima y en tu seguridad personal, en tus creencias sobre quién eres, qué te gusta, qué piensas de ti. Debes cambiar el diálogo interno que tienes, la opinión que tienes de ti. Si tienes falta de confianza y te tocas el cabello por falta de confianza, debes trabajar en aspectos internos. Si es por un hábito, concéntrate en mover tus manos. Eso es todo. Tener dominio de mi cuerpo. ¿Cómo se arreglan la mayor parte de los problemas en el escenario? Tener dominio de mi cuerpo, saber cómo estoy moviéndome, qué estoy diciendo, de qué forma lo estoy diciendo. Eso es todo. Dominio de mi cuerpo y saber qué es lo que estoy comunicando. Siempre preguntan, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las técnicas? Conciencia. Todo tiene que ver con la conciencia. La respiración diafragmática, el miedo, el movimiento, la expresividad, todo tiene que ver con la conciencia que tienes. Si tú no tienes conciencia, no puedes hacer nada, aunque realices 1000 ejercicios. Si tú no tienes conciencia de cómo te expresas, de cómo comunicas, no puedes resolver ningún problema. Todo se trata de la conciencia. De qué tan presente estás en el momento de hablar en público. ¿Estás distraído pensando en lo que pasó ayer? ¿Pensando en esos problemas? ¿O estás enfocado y concentrado en ese momento y te lo estás gozando? ¿Estás disfrutando ese momento? ¿Estás desenfocado o estás enfocado en lo que quieres transmitir? Es fundamental estar focalizados, enfocados en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones y aprender a comunicarnos con nosotros y entendernos. Muchas personas quieren cambios, pero no quieren entenderse. ¿A qué me refiero con entenderse? Saber el por qué realizo una acción determinada. ¿Por qué me toco el cabello? Y empiezas a estudiarte. Y otra vez preguntan, ¿pero qué herramientas? Sencillo, estúdiate. Estúdiate, conócete, busca las respuestas adentro y encuentra las causas internas. Me tocó el cabello cada vez que siento miedo. ¿Y por qué siento miedo? Empiezas a estudiarte y entiendes la causa de ese miedo. Que con cada persona es
diferente. Para una persona ese miedo es porque no respiras. El estrés de hablar en público hizo que olvidara respirar y evidentemente siente miedo. Para otra persona es un trauma del pasado. Es un trauma de una situación horrible que vivió y que debe aprender a cambiar pensando en experiencias positivas en donde alcanzó el éxito. Cambiar el foco. Puede ser por una falta de respiración diafragmática o la causa más sencilla de todas, la falta de práctica y de preparación, que ocasionan esa inseguridad y ese miedo que termina afectando a todos los demás. Porque resulta que la oratoria es un conjunto de elementos y en ese conjunto de elementos que embellecen la palabra hablada que está presente en el medio. Tú puedes tener una gran cantidad de herramientas, pero si tú no estás presente, no te funcionan las herramientas. Porque tú no estás en ese momento cuando estás hablando en público. Tú estás distraído, desenfocado, no estás conectado con lo que dices, cómo te expresas y no sientes las palabras. Y si no sientes las palabras, no puedes conectar con el público. Debes sentir cada palabra, debes conectar contigo para poder conectar con los demás. Debes conocerte internamente para que los demás te puedan conocer. Ahora observemos esta posición. Inclinar la cabeza o inclinar el cuerpo adelante. ¿Qué puede significar? Interés. La persona tiene interés por escucharnos, por oírnos. Dijimos algo tan interesante que esa persona se inclinó adelante. Eso es un kines positivo. ¿Qué es un kines positivo? Son las señales del lenguaje corporal del público que nos indican que estamos haciendo algo de manera correcta. Inclinarse nos puede indicar que estamos siguiendo un buen camino, que estamos deleitando al público, que estamos conectando con él. Una persona que se incline es un kines positivo. Esa persona nos sirve para identificar cómo se pueden estar sintiendo los demás. Si esa persona tiene interés y se inclina, es probable que los demás también sientan interés por tus palabras, aunque ellos no se estén inclinando. Pero esa persona que se inclinó es un buen indicador de que lo estamos haciendo de forma correcta, que vamos por buen camino y que nuestro discurso le está llegando al corazón. Así que aprende de esos kines positivos, no solamente de los negativos, también de los positivos. Aprende a identificar esas señales que te dicen que vas por buen camino, que tu discurso es excepcional, no es aburrido, es un deleite. Esta es una señal clara de que a una persona le gusta lo que dijiste, le interesa, le llama la atención. Mostrar las palmas de la mano. Habíamos hablado de esto ayer. ¿Y qué significa? ¿Lo recuerdan? Significa sinceridad,
Franqueza, inocencia, honestidad. Significa no tengo nada que ocultar. Yo soy una persona sincera. Yo soy una persona que deben seguir porque yo estoy limpio de cualquier acto macabro. Yo soy una buena persona. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no soy una amenaza. Debes confiar en mí. Siempre vemos los políticos con las manos abiertas. ¿Y esto viene de dónde? ¿De dónde vienen las manos abiertas? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pasa si un policía te atrapa o quiere hacer una revisión? En algunos casos, ¿qué haces? Manos arriba, ¿cierto? ¿Y qué significa? No tengo nada, no te voy a atacar con un arma. Ahora empecemos a retroceder en el tiempo. Cuando estamos divididos en tribus, no existía una sociedad humana. ¿Cómo sabes que la otra tribu, que las otras personas o que la otra persona de esa otra tribu no te hará daño? De una u otra forma, tiene que mostrar las manos para mostrar que no es una amenaza, que no tiene nada oculto, que no tengo un arma con la cual hacerte daño. Así de sencillo es esta explicación. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Tocarse en la nariz. No siempre tocarse en la nariz significa que la persona está mintiendo o que la persona no le gusta algo que dijimos o que esa persona no está de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este asunto de tocarse la nariz? Independientemente de que las personas se tocan la nariz porque les pica o simplemente tienen un mal hábito de tocarse la nariz, que por cierto no se ve elegante. Imagínense, estoy dando mi discurso y me tocó nariz o me tocó la nariz una vez. O estoy en una entrevista y me tocó la nariz. ¿Se ve elegante? No se ve elegante, es así de sencillo. Es una cuestión, primero, de estética. Segundo, en películas, series y una gran cantidad de documentos o de revistas de los consejos populares, quedó grabado en la mente de las personas que tocarse la nariz es una evaluación negativa. En una gran parte de la población, esto significa mentir. Así que no te toques la nariz simplemente por ese motivo, más allá de que sea verdad o no. Primero, se ve mal. Segundo, no tienes por qué rascarte la nariz. Es un hábito que debes eliminar. ¿Cómo lo eliminas? Expresándote de otras maneras, moviendo los brazos, hacer conciencia. Todo se trata de la conciencia. Siempre me preguntan, ¿herramientas, herramientas? Conciencia, ¿qué más herramienta quieres? La herramienta que necesitas es conciencia, estar presente, conocer tu cuerpo y saber que tienes una maña y saber que debes corregir esa maña. Sentarse con las manos agarrando la cabeza por detrás. ¿Qué puede significar? Ustedes han visto a esos emprendedores o empresarios en las películas que se colocan en esa posición. ¿Qué puede significar? Seguridad en sí mismo y superioridad. Pero a las mujeres, según un estudio publicado, no les gusta esa posición. Las mujeres odian esa posición, detestan esa posición, no les agrada. Así que
si te vas a colocar en esa posición, que sea ante tu grupo de amigos, pero no ante mujeres, porque según ese estudio, a las mujeres no les gusta que los hombres estén en esa posición. Así que evita tener esa posición en entrevistas, porque a las mujeres no les gusta. O en una conversación. Tocarse la oreja. Sí, claro. Entiendo. Sí, sí. ¿Qué puede significar inseguridad? Es como una forma de protección. Si te das cuenta, es como una forma de protección. Tener los puños listos para protegerte. Es una forma de protección instintiva y demuestra inseguridad, que sientes inseguridad al hablar. Así que evita tocarte la nariz. Evita tocarte la oreja y evita colocarte en esta posición que odian las mujeres. Tocarse la oreja genera inseguridad. ¿Por qué genera inseguridad? Porque busco de forma automática sentirme protegido. Es decir, que me siento inseguro ante la amenaza que representa hablar en público, la amenaza psicológica, porque realmente el escenario representa una amenaza para nuestra integridad, nuestra supervivencia humana. Tú vas a hablar en público y corres el riesgo de que el público te dispare o el público quiera lanzarte piedras. No, realmente no es un peligro real. Quizás en otros contextos y en otras situaciones sí, pero en la mayoría de las ocasiones que hablemos en público no representa una amenaza para nuestra supervivencia. Así que es un miedo que es irreal, que es imaginario. ¿Y cómo se produce ese miedo imaginario? Puede producirse por lo que los demás dicen. Por ejemplo, si todo el día me están diciendo que soy un estúpido, que soy incapaz, que la gente se va a reír de mí cuando hable, que soy patético, que soy horrible, que soy feo, y si yo me creo eso, el miedo se apodera de mí. Es decir, el miedo puede ser contagiado, puede ser infundado. La otra persona me hace sentir insegura. El miedo también puede ser un miedo compartido por miembros de una cultura, de una sociedad, como es el caso que vemos hoy en día. La gente está haciendo locuras en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Es un miedo compartido y ese miedo puede ser bueno o puede ser malo en algunas situaciones o casos. ¿En qué momentos puede el miedo crear caos? Cuando las personas, por una noticia, hacen algo desesperado y algo que es ilógico y que termina afectando a la sociedad. Pero el miedo tiene muchas áreas. El miedo puede ser compartido, el miedo puede ser infundido por una persona, por un ser querido, puede ser por las noticias, por las series, por las películas que ves. El miedo puede ser también una creencia que tú mismo te has impuesto para limitarte, para sabotearte, para que no puedas alcanzar el éxito en el escenario.
para que no consigas lo que quieres. En ocasiones nosotros somos los verdugos, no los demás, sino nosotros, que nos imponemos esos castigos, esas inseguridades y esos miedos. En ocasiones no son de los demás, sino que son nuestros, que nosotros lo producimos para evitar alcanzar el éxito, porque le tenemos pánico al éxito. Nos enseñaron, o a la mayoría se les enseñó, que una persona exitosa es una persona que va a sufrir. Entonces tú ves el escenario, ves las posibilidades de éxito que tienes y ¿qué dice tu cerebro? No, voy a hacerte fallar, voy a hacer que sientas miedo para protegerte, porque si tienes éxito, te ocurrirán cosas malas, porque en las películas las personas que tienen éxito les va mal. En las series, las películas que tienen éxito les va mal y su vida es miserable. Y porque en las noticias, las personas que tienen éxito son miserables. Entonces, ¿qué haces? Te proteges. Tu cerebro te protege de eso. Rompe con tus barreras, rompe con tus miedos, rompes con tus creencias para que alcances el éxito en el escenario. Frotarse las manos. Como lo hablamos el día de ayer, ¿qué significa? Inquietud, impaciencia, incomodidad. Así que no te frotes las manos como si estuvieras lavando tus manos con jabón antibacterial, porque demuestra inquietud, impaciencia. ¿En qué momento el profesor Carlos terminará la clase? Estoy desesperado por irme a dormir y a ver Netflix. Impaciencia. Eso significa frotarse las manos. Entrelazar los dedos. De cualquier forma significa autoridad, poder, control y dominio. De sus distintas maneras, como lo vimos anteriormente. Cruzar los dedos siempre significa poder. Los brazos cruzados a la altura del pecho. Ese Carlos me desagrada, me cae mal. Con su sonrisita. Y se la da adorador. ¿Qué puede significar esto? Los brazos cruzados a la altura del pecho. Actitud defensiva. Estoy molesto. Estoy furioso con Carlos. Así que, si ves a un participante que tiene los brazos cruzados y no es por frío, no es por calor, no es por hábito, y sabes que no es por hábito cuando la persona combina cruzar los brazos con gestos desagradables cada vez que hablas o dices algo. Entonces ya sabes, ya identificas que esa persona te odia. Y es probable que esa persona del público en algún momento te realice preguntas para fastidiarte, para molestarte o para tratar de que pierdas el poder. Pero un punto muy importante que deben entender es que el orador siempre es el rey. El orador es el rey. Así te ataquen, así te insulten, así te critiquen. El orador es el rey porque él está hablando y tiene el poder comunicacional de todos. Es el líder. El orador, el que está hablando, es el rey. Por ejemplo, en eventos numerosos se puede observar a un gran orador y de repente viene ese participante que odia a ese orador y de repente empieza a atacarlo, atacarlo, atacarlo. Pero resulta que él es el orador y todo el mundo está en ese lugar para escucharlo
o quieren escucharlo. Así que esa persona es solamente una entre cientos o varias personas. Tú debes mantenerte enfocado en tu discurso y luego veremos herramientas para tratar con esta gente que nos odia. Pero eso lo veremos más adelante en el curso. Ahora, ¿qué pasa si yo alzo mi mentón? ¿Qué pasa si yo hablo en público alzando mi mentón? Y estoy todo el tiempo hablando en público alzando mi mentón. ¿Qué significa? Significa que me creo superior a todos, que soy egocéntrico, que estoy buscando una pelea, que estoy altivo, que estoy molesto, que me creo la última Coca-Cola del desierto, que me creo superior a todos. Así que mi mentón debe estar al nivel del público. Es decir, no debe estar por encima del público, sino que debe estar al nivel del público para inspirar confianza. Ahora, para cerrar el día de hoy, quiero decirte que todos podemos embellecer nuestros discursos con figuras retóricas, cambiar la estructura de las palabras y hacerlas distintas y darles vida. Cambia el mensaje. Y cuando cambia el mensaje con el poder de las figuras retóricas, eso significa que también debemos utilizar nuestros gestos y nuestra voz para darle vida a esas figuras retóricas, a esas figuras de construcción, de pensamiento, para que se conviertan en algo real y tangible. Porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan y definen tu realidad. Así que cuida tus palabras, cuida tu voz y cuida tu expresión corporal. Muchas gracias por acompañarme. Procedemos a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Qué persona desea intervenir hoy? ¿Qué persona desea intervenir hoy? Levanten la mano. Vamos, los invito a intervenir. Hablen. Carlos siempre quiere hablar. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos, activa el micrófono. No, no tienes audio. Ya, ahora sí ya me dio el permiso. Profe, yo quería, buenas tardes, buenas noches a todos, buenas noches, profe, excelente su clase. Lo que pasa es que estoy un poquito obsesionado con lo de la respiración diafragmática porque es lo que siempre me corrige. Y yo le quería hacer la pregunta ahora que estábamos hablando al principio de la clase, pero ya había empezado la clase. Y es, bueno, ya estoy practicando mucho mejor la respiración diafragmática, pero quiero aprender en el momento en que uno debe respirar para hacer la pausa, respirar y asimismo otra vez seguir exponiendo uno con su discurso. Entonces, no sé si al momento de que uno haga la pausa, como habíamos ya visto en las clases anteriores, que uno debe hablar pausado, entonces en ese momento de la pausa respiro, sostengo el aire y sigo exponiendo. Esa era mi duda. Sostener el aire se refiere para que tengas una amplitud de palabras con ese aire. A eso se refiere con sostener el aire. Sostener el aire es llenarlo todo para que tengas poder al momento de hablar, poder al momento de expulsar esas palabras, Carlos. Ok, o sea que al momento de que yo haga mi pausa,
aprovecho, respiro, inhalo de nuevo, sigo con mi discurso y otra vez que venga la pausa, vuelvo y inhalo otra vez el aire. Sí, pero toma en cuenta que en todo tu discurso debes seguir respirando diafragmáticamente, Sí, con la pausa o sin la pausa. Igualmente debes seguir respirando, con pausa o- o sin pausa, porque si no, si solamente respiras en las pausas, te vas a sentir horrible, te vas a sentir cansado, ofuscado, que se te olvida el discurso, porque lo estás haciendo como mecanizado y debe surgir de exacto, forma exacto. natural. Esa pausa te ayuda a hacer conciencia. Por ejemplo, se te olvidó respirar diafragmáticamente. Hacer la pausa te ayuda a hacer conciencia y recordar, tengo que respirar por la nariz y hablar por la boca. Es como un Ok, momento de reflexión. La pausa te ayuda a recordar que debes respirar por la nariz y expulsar el aire por la boca cuando hablas, si llevabas una práctica respiratoria incorrecta. ok, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias. Gracias a todos. Que pasen buena noche. Gracias a ti. Daniela Rodríguez. Daniela, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Ayer se me cayó la conexión cuando quería hacerle una consulta y más bien también un comentario. Hay muchas figuras retóricas, ¿no? De hecho, no conocía, no obstante de ser maestra y haber dado, por ejemplo, cuando trabajamos con el verso, con la rima, con la poesía. En los grados de primaria tú les enseñas a los niños la sinalefa, trabajas la hipérbole, la humanización, la metáfora. Entonces son figuras retóricas que son como las más... Hay algunas figuras retóricas que se adaptan mejor dependiendo del tema que vas a tratar. O sea, no todas las figuras retóricas sirven para todo tipo de temas, o sí, las puedes adaptar. La puedes adaptar, pero eso depende de tu gusto. Tú vas a utilizar las figuras retóricas que sean convenientes y que te gusten para expresarte, o que creas que te pueden Ok. servir para expresarte de la manera que quieres dar a entender tu discurso. O sea, no es limitativo. Exacto. Todo depende de la forma en cómo tú te quieras expresar y cómo tú quieras dar a entender tu discurso. Ok, gracias, profe. Y existen más de 200 figuras retóricas. Y un Sí, detalle interesante es que la definición de algunas está indecisa con respecto a otras, porque esto proviene de hace miles de años. Los grandes filósofos debatían sobre la retórica, argumentaban sobre la retórica, ellos crearon la retórica y por eso es que existe esa confusión entre un término y otro que ustedes quizás puedan encontrar. Existen unas diferencias pequeñas entre una figura retórica y otra, pero en ocasiones quizás puedan ser las mismas, solamente que tienen como significados distintos por cada autor. sí, de hecho hay algunas que se asemejan. Por ejemplo, la personificación podría llamarse humanización también, que es darle características humanas a una cosa. En algunos autores se llama humanización. Exactamente, Daniela. Gracias por intervenir. Gracias. Oriana pregunta que si tenemos que aprendernos de memoria todas las figuras retóricas. Lo que debes aprenderte es el molde, es lo más importante. ¿A qué me refiero con esto? Apréndete la forma en cómo tú las puedes aplicar. Si tú quieres
dar clases de figura retórica quizás sea importante que te las aprendas. Pero si tú quieres aplicarla en tus discursos, en tu vida cotidiana, lo más importante es aprenderte el molde, la forma en cómo tú vas a transfigurar las palabras de tu discurso en ese molde de figura retórica. Te aprendes, por ejemplo, el símil. Sabes que el símil es una comparación. Blanca como la noche. No necesitas aprenderte el concepto de símil, tienes que aprenderte el cómo cambias el sentido de las palabras para alterar el sentido de lo que se dice. Necesitas aprenderte la parte de cómo tú creas esa figura retórica. Es decir, que lo apliques en tu vida de forma natural, de forma espontánea, y a la hora de estructurar y de crear un discurso tengas la capacidad de colocarlas. Aunque identificarlas es excelente. Aprendérselas es excelente porque te ayuda a entenderlas de una mejor manera. Pero lo más importante es aprenderse el molde y saber cómo implementarlo. Francisco se está riendo. ¿Por qué se reirá Francisco? Ana Vergara. Buenas noches, profesor. Excelente clase como siempre. Yo lo que quería... Ajá. Sí, te escucho, Ana. Ajá. Yo lo que quería preguntarle es si usted puede darme un ejemplo de cómo ora un estudiante sin utilizar la respiración diafragmática. O sea, ustedes como expertos, ¿cómo notan que el estudiante no está utilizando adecuadamente la respiración diafragmática? Puede ser porque no tiene poder en la voz. Escucha su voz y la voz no le alcanza para transmitir, para llegarle a todas las personas en ese lugar. Por ejemplo, un salón de clases. Esa persona no tiene la capacidad de llegar con su voz a todas las personas que le rodean. Puede ser por falta de respiración diafragmática, porque no puede proyectar la voz. Y cuando intenta aumentar la voz, lo que hace es gritar y no se escucha bien. Ajá. En cambio, proyectar la voz Ya. te permite ampliar el alcance de tus palabras. Otro detalle es este. Levantar los hombros. Significa que estoy Ya. respirando Comprendo. clavicularmente, Ajá. que no Okay. es útil para la respiración diafragmática. Aunque me han dicho que los deportistas respiran clavicularmente, pero Ajá. para la oratoria debemos respirar diafragmáticamente. Así que Muchísimas gracias. Claro puedes todo. saberlo Gracias. por esos detalles. Excelente. Gracias. Gracias a ti. Enaida Castillo. Buenas noches a todos. Profesor, mi pregunta es con respecto a que muchas veces me corrigen el hecho de que hago chisquidos en la boca y no, o sea, no he logrado identificar qué tipo de chisquidos. Entonces quisiera que me indicara qué es exactamente, a qué se refieren con eso. Yo creo que lo logré escuchar, pero el audio no me permite apreciarlo. Pero creo que es algo así. ¿Se logró escuchar? ¿Se logró escuchar Sí, la imitación? sí, lo logré escuchar. Quizás a eso se refieren con los chasquidos. Quizás tienes esa clase de chasquidos con la boca.
se produce por el miedo escénico que tienes, por la falta de respiración diafragmática, o puede ser un hábito que debes corregir. Por ejemplo, la lengua. Puede ser también por la lengua, por la posición de la lengua. Un hábito que debes corregir y debes tomar conciencia de ello. ¿Cómo trabajas con este aspecto? Grabándote en nota de voz, practicas. Te grabas en nota de voz hasta lograr corregir esos detalles. Bucales, esos detalles bucales. Ok. Gracias, Enaida. Gracias. Daniela Rodríguez. Daniela. Daniela No, profe, es Rodríguez. que no bajé la mano. Ah, No, es que no bajé la mano, profe. entiendo. Ana Vergara, creo que Gracias. tampoco bajó la mano. Ana Vergara. Les comento la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar ejercicios de mímica con tu familia para desarrollar tu lenguaje corporal. Esto lo vas a hacer con 3 niveles. El primer nivel básico. Vas a ejercer con tu lenguaje corporal una palabra o una frase o un personaje para que los otros, tus familiares, lo adivinen o te entiendan por tu lenguaje corporal. Primero comienzas con algo fácil de expresar con tu lenguaje corporal. Luego sigues con el nivel intermedio. Lo haces un poco más difícil de descifrar. Luego sigues con el nivel avanzado. Frases largas y difíciles de comprender con el lenguaje corporal. Debes evitar hablar, emitir sonidos, utilizar objetos y utilizar tu lenguaje corporal. Para hacerlo fácil, hazlo por palabra. Es decir, que primero expreses una palabra a tu público para que luego pases a la otra para que ellos la adivinen. Primero que descubran una palabra antes de continuar con la siguiente. Por ejemplo, el hombre araña trepaba la montaña. Primero haces que descubran la palabra el hombre, o primero haces que descubran él y luego el hombre, y luego sigues con cada palabra hasta que logren adivinar toda la frase o toda la oración en conjunto. Y es importante que realices señas de realimentación a tus familiares para que puedan entender que van por buen camino. Por ejemplo, si están adivinando un personaje y están cerca del personaje, tú les haces así para que sigan por ese camino hasta que logren adivinar lo que quieres expresar con tu lenguaje corporal. Por ejemplo, el hombre araña, nivel básico. Empiezas a hacer gestos del hombre araña. En nivel intermedio, el hombre araña escala la montaña. Hasta que logren adivinarte. Y luego haces otra frase un poco más compleja. El hombre araña sube la montaña y sale volando.
como se te ocurra. Pero lo importante es que lo realices en 3 niveles. Nivel básico, algo fácil de adivinar. Nivel intermedio, algo un poco más complejo. Y nivel difícil, algo complicado de adivinar. Y te divertirás realizando este ejercicio con tu familia. Si no tienes familia y estás solo, hazlo en el espejo. Hazlo en el espejo y te observas. O lo haces por videollamada. Luego de que realices el ejercicio, debes comentarlo por el grupo. Debes comentar tu experiencia realizando el ejercicio. De forma escrita, comentas. Fue divertido, me reí con mi familia, me encantó, me ayudó a entender la importancia del lenguaje corporal. Comentas cómo te fue realizando el ejercicio. ¿Tienen alguna duda con respecto a la asignación? Hoy haremos algo diferente antes de cerrar la clase. Escriban por el chat qué tema les gustaría que trate en este momento, lo que se les ocurra sobre oratoria. ¿Qué tema de oratoria les gustaría que les hable? ¿Qué aspectos de oratoria? Bexabeth, el ejercicio lo vas a realizar con tu familia y simplemente nos vas a comentar de manera escrita cómo viviste la experiencia. Creo que Francisco Salazar dijo el ser. ¿El C o el ser? Alejandra Peralta, presentación personal del orador. Jocelyn, cómo mejorar el tono de voz, cómo mantener la seguridad. Comencemos con la presentación personal del orador. El orador debe tener una imagen acorde a lo que quiere comunicar. Eso aplica la psicología del color. Si yo quiero dar una charla apasionante, sexual o entretenida, ¿de qué color me debería de vestir? De rojo. Si yo voy a hablar de pasión, de amor, de sexualidad, el rojo me vendría bien. El color negro es el color por excelencia de los expertos de marketing y de la oratoria porque resalta las manos y el rostro. Por eso la mayoría se la pasa utilizando negro durante toda su vida, porque resalta el rostro y resalta las manos, lo cual ayuda a tener un impacto y una presentación poderosa en el público. El color morado significa misterio. Significa en ocasiones comunicación, si es lila. El color azul, confianza, seguridad. Los bancos utilizan azul, verde, blanco. ¿Por qué? Porque el azul, seguridad. El verde, dinero, riqueza, esperanza. El blanco significa pureza, limpieza, honestidad, tranquilidad, serenidad, calma, paz. El negro significa elegancia, pero también significa muerte. Así que tienes ese oxímoron con el negro. Hay personas que les gusta, hay personas que no. Lo cierto es que siempre resalta las manos y el rostro.
lo cual ayuda a tener una comunicación poderosa. El orador siempre debe mostrarse seguro, firme y en confianza con cada palabra que dice. Y así logrará que el público le crea. ¿Cómo mejorar el tono de la voz? ¿Cómo mejoras el tono de la voz? Practicando con distintos tonos. Puedes leer un texto con distintos tonos. Con un tono alegre, contento, feliz, emotivo, inspirado, motivador. Con un tono triste, con una voz quebrada, de lamento, de duelo, de tristeza. Puedes practicar con un tono autoritario, controlador y supremo. Practica con distintos tonos y eso te ayudará a trabajar con el tono de la voz. Practica de forma exagerada. Leyendo un texto, dando discursos, practica de forma exagerada y luego lo regulas de forma normal. ¿Por qué debes practicar de forma exagerada? ¿Por qué debes hacerlo de forma exagerada? Cuando exageras, te ayuda a identificar qué tono de voz es y qué lo diferencia de otro tono de voz y cómo tú te expresas. Obviamente, en el discurso no lo harás de forma exagerada. Imagínate dar el discurso de forma exagerada con esos tonos de voz exagerados. La gente pensará que estás loco. Claro, existen discursos o momentos del discurso en los que se debe exagerar la voz por lo que se quiere expresar o lo que se quiere comunicar, pero regularmente debemos controlar la voz. Geopolítica, estructura del discurso. Creas una estructura del discurso. ¿Cómo te recomiendo que crees la estructura? Por pasos. En una hoja de papel puedes escribir un mapa mental o un esquema y escribes títulos que te sirven como una guía que luego vas a aplicar de forma mental, pero no te vas a aprender al caletre, como se dice popularmente en algunos países, o de memoria, cada palabra exactamente de tu discurso. Claro, existen discursos en los que debemos aprendernos el contenido de memoria, pero esos discursos son pocos. Y en la mayoría de los casos debemos tener la capacidad de expresarnos de manera adecuada, coherente y siguiendo un hilo conductor. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa hoja? Vas a escribir por títulos las partes de tu discurso. Por ejemplo, la primera parte, ¿cuál es? Saludar. Y escribes en el título la forma en cómo vas a saludar. Voy a saludar con un buenos días, con un hola. Colocas el título hola. Luego, bajas en el esquema y colocas otro título. Colocas técnica de inicio y colocas el nombre de la técnica de inicio. Pregunta retórica, interrogación retórica. Eso te ayuda a saber que en ese momento harás una pregunta retórica con respecto a tu discurso. Luego colocas la forma en cómo vas a anunciar tu nombre. Vas a decir, hoy les acompaña Carlos Enrique López Adames. Mi nombre es Carlos Enrique López Adames. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. ¿Cómo vas a anunciar tu nombre? Colocas de forma de título cómo lo vas a mencionar. Luego el nombre del tema. ¿De qué forma vas a mencionar el nombre del tema? Y luego colocas los títulos del desarrollo de tu discurso. Por ejemplo, en el desarrollo, en la siguiente línea que viene del esquema, voy a colocar de primero que voy a dar estadísticas. Colocas estadísticas. Eso te ayuda a identificar que en ese momento, en ese comienzo del discurso, vas a dar estadísticas.
Vas a hablar del 7%, del 38% y el 55% del poder de la comunicación. Colocas nada más estadísticas. Voy a tocar el tópico de estadísticas. Luego, en el desarrollo, voy a continuar con un segundo tópico donde voy a contar una experiencia personal de vida. Y en el tercer tópico, haré una dinámica grupal que involucra al público. Luego, coloco de título cómo voy a anunciar la conclusión. Voy a decir para concluir, para cerrar, quiero finalizar. Hoy deseo cerrar con las siguientes palabras. ¿De qué forma vas a concluir? Luego colocas otro título con la técnica de conclusión y colocas el nombre de la técnica de conclusión o las técnicas de conclusión que vas a utilizar. Y luego colocas el último título. ¿Cuál es? Decir muchas gracias. ¿De qué forma vas a decir muchas gracias? Vas a decir gracias a todos por acompañarme, muchas gracias por su atención. ¿De qué forma lo vas a decir? Otro detalle importante es que practiques el inicio y la conclusión de tu discurso. Practicar el inicio y la conclusión de nuestro discurso debemos practicarla una y otra vez, porque son las partes que a la mayoría se les olvida. Claro, tú siempre vas a entrenar con todo tu discurso, pero las partes que más debes entrenar y debes enfocarte es en el inicio y en el final, porque las personas siempre se equivocan o en el inicio o en el final. Por eso debes practicar muy bien ese inicio y ese final. Porque el principio es el final y el final es el principio. Esa frase es una figura retórica en una serie muy conocida. Francisco Salazar. El ser del orador. Se refiere a potenciar lo que te mueve internamente. Se refiere a hablar desde el corazón, trabajar en ti, en tu comunicación interna, en lo que te mueve, en tu propósito. Cuando tú tienes un propósito, un para qué establecido, ¿para qué voy a hablar en público? ¿Qué me mueve a hablar en público? ¿Qué me inspira? ¿Qué me motiva a hablar en público? Surgen las palabras de forma natural y espontánea y todo se arregla en nuestra mente porque hemos potenciado nuestro ser. Los ojos nos brillan al hablar porque existe una motivación interna, pero debes ser capaz de escuchar lo que quieres comunicar. Eso se llama instinto. Seguir tu instinto te ayuda a saber qué palabras decir en el momento adecuado a las personas adecuadas. Pero debes trabajar en ti, debes trabajar en tus creencias limitantes, en tus patrones de conducta, en lo que crees que eres como persona y tener la humildad para reconocer que siempre podemos aprender, que siempre podemos ser mejores y que cada día existe una gran experiencia en el escenario. Es estar presentes en el momento y sentir nuestro corazón y transmitir con amor para que las palabras tengan vida. Liliana pregunta qué ejercicios para soltarse un poco más. Sencillo. Por ejemplo, observas tu habitación. Observas tu habitación y visualizas un objeto. De ese objeto, creas un discurso o creas un poema en base a ese objeto. Y eso te ayuda a desarrollar la creatividad y la soltura al comunicarte. Y es un ejercicio muy divertido y te sirve para entretenerte. Pero trata de hacerlo solo porque los demás creerán que estás loco. Y si lo haces enfrente de los demás, les dices que estás en un curso de oratoria y que te mandaron a hacer eso.
Francisco pregunta que si es verdad que la voz grave convence más que la aguda. A las mujeres. A las mujeres les encanta la voz grave. Si usted quiere conquistar a las mujeres, coloque su voz grave. Les encanta la voz grave. La voz aguda, no tanto. La voz grave nos ayuda a convencer, a persuadir. Los políticos deben utilizar una voz grave, tanto hombres como mujeres. Las mujeres deben utilizar una voz grave porque el cerebro identifica la voz grave con autoridad, seguridad y poder. Ahora, ¿qué voz deben aplicar las mujeres? Una voz dulce, suave, melodiosa, llena de amor y ternura. Esa es la voz que las mujeres deben aplicar al hablar en público. Y me preguntan, ¿qué clase de voz es esa? Escuche su voz cuando usted pide algo. ¿Cómo coloca la voz cuando usted pide algo que quiere? Suave, tierna, delicada. Es algo que sucede naturalmente cuando usted pide algo o cuando usted quiere algo. Cuando las mujeres quieren algo, piden algo, su cerebro cambia la voz para conseguir ese objeto. Es algo completamente natural del ser humano. Las mujeres políticas deben utilizar una voz grave, pero cuando están hablando en público de forma normal y no son políticas, deben utilizar una voz suave y delicada. Pero si son políticas, deben utilizar una voz grave. De hecho, Hillary Clinton la estaban entrenando en ese sentido y tuvo un gran cambio en su imagen y su presentación de cómo era como primera dama a cómo es hoy como política. Hay una gran diferencia. En primera dama era una imagen delicada, tierna. Como política, una imagen contundente, con fuerza, porque debe hacer ese cambio para entrar en el mundo de la política que ha estado durante siglos dominado por los hombres. Así que el cerebro identifica una voz grave con un político. Por eso a las mujeres se les enseña, a las mujeres políticas, que deben adoptar una voz grave para poder conectar con su público y generar la confianza adecuada. Y tiene lógica natural, porque imagínate una política que te hable de forma dulce, suave y cariñosa. ¿Qué te provoca? ¿Pedirle el número o votar por ella? Entonces, esas cuestiones tienen que ver con instintos naturales del ser humano. Una voz aguda. Una voz grave. Una voz aguda. Como les estoy hablando hoy les estoy hablando en público. Hoy les estoy hablando en público. Esa es la diferencia. Y hay otra clase de voz que es como nasal, que es esta. Hoy les estoy hablando en público. Que es como una especie de voz nasal y es horrible. Esa no la apliquen. La voz aguda, cuando quieran divertir o causar risa, pueden aplicar una voz aguda, dependiendo de lo que dicen y de la expresividad. Pero no deben aplicar una voz aguda porque a nadie le agrada una voz aguda. Imagínate a una persona de atención al cliente y te responde con una voz aguda.
Horrible. ¿Qué quieres escuchar de una persona de atención al cliente? Una voz suave, tranquila, relajada. Otro detalle importante de la voz es que la posición corporal que adoptas influye en la voz. Por ejemplo, si tú estás sonriendo en el teléfono, la otra persona, aunque no te está mirando, no te está observando, la otra persona siente que estás sonriendo, que estás feliz, que estás contento. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal influye en la voz. Si quieres vender, sonríe con frecuencia. ¿No tienen otra pregunta? Otro tema que quisiera que trate. Participación con el público. La participación del público depende del tema que tú tengas y cómo quieras aplicar una dinámica o de qué forma sea el evento. Si tienes el tiempo suficiente, si no tienes ese tiempo, pero si tienes el tiempo, puedes hacer que tu público participe activamente con una dinámica o un ejercicio de tu tema. Buscas una dinámica que se adapte a tu tema. Cada tema puede emplearse con una dinámica, pero eso depende del conocimiento que tú tengas en tu campo de estudio y pienses qué clase de dinámica puedo aplicar para hacerme explicar de una forma diferente. Mañana toca clase de práctica. ¿Qué haremos? ¿Qué harán mañana? Eso es una sorpresa. No, no es una sorpresa. ¿Qué harán mañana? Mañana ustedes tienen que dar un discurso. Un discurso de 3 minutos. Y en ese discurso, ustedes deben agregarle las 3 figuras retóricas que ya hicieron. Es decir, las 3 figuras retóricas de la asignación pasada. Deben agregársela a ese discurso. Procedo a finalizar la clase. Muchas gracias por acompañarme. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.